Barranquilla por 100 años. A su vez, el pastor Freile se las entrega a Cristo y el impacto en el mundo espiritual es tremendo. El pastor Jorge Freile Lozano es usado grandemente por el Espíritu Santo en sanidades, milagros, prodigios y liberación. Dentro del nuevo mover apostólico y profético que Dios le ha entregado al pastor Freile, la característica principal es el corazón de padre que el Señor Jesús ha puesto en él, lo que día a día suma cientos de hijos espirituales de la Casa Vida Abundante. El ministerio y la unción del maestro fluyen también en el pastor Freile, que ha escrito diversos seminarios y discipulados, bases de la escuela de seminario teológico que dirige en la iglesia. Pastor Freile preside también la Fundación Cristiana Latinoamericana, creada por él y su esposa desde el año 1998. Igualmente dirige el Ministerio de Hombres y Mujeres de Negocios con una unción especial que el Señor le ha entregado para empresas y empresarios. El pastor Jorge Freile está casado desde hace 17 años con la pastora Margarita Cepeda de Freile y su ayuda idónea y quien la apoya en todos los aspectos del ministerio. Tienen 2 hermosos hijos, Manasés Elías y Daniel Isaac, que llenan por completo, junto a Cristo y a sus cientos de hijos espirituales, su vida. Con un fuerte aplauso a Dios, démosle la bienvenida al pastor Jorge Freile Lozano. Aleluya. Dáselo a Cristo. Aleluya. Oh, Espíritu Santo. Ha sido una tremenda bendición, cada palabra confirmada. Dios viene y envía a los profetas y los apóstoles a confirmar las cosas que deben suceder pronto y las que están sucediendo. Y sabemos que es un privilegio muy grande de poder compartir con nosotros, pues, la profeta y apóstol Sharon Stone fue palabra por palabra precisa sobre la ciudad, sobre la atmósfera en la iglesia, sobre todo, y en mi vida personal, y los que estamos alrededor pues saben que Dios estaba hablando a través de ella, y sabemos que Dios, al traer una palabra, es confirmando lo que ya estamos viviendo y dando ánimo a través de esa confirmación. Así que la impartición, hoy hubo una impartición y un rompimiento en el mundo espiritual, en la ciudad, en la iglesia y en la casa pastoral. Realmente a veces esa impartición, ese rompimiento, porque para eso Dios envía a los profetas y los apóstoles que viajan por las naciones con citas divinas programadas por Dios, y aún cancelando agendas de otras ciudades o países para decir: necesito acelerar en la ciudad de Barranquilla. Cuando estaba hablando sobre la carretera, el transporte, estamos viendo lo que estaba pasando con Transmilenio, Transmetro. Vemos la oposición que ha habido en este proyecto, que ya está casi una realidad, pero todavía no se está haciendo lo que tiene que hacerse. En la noticia del desempleo, ayer salió la noticia exactamente que esta ciudad es la ciudad en menos índice de desempleo. Entonces Dios estaba reconfirmando y diciéndole: yo estoy enviando una voz profética para que sean prosperados. Y en esta mañana pues doy gracias a Dios por la vida de ellos, su esposo, las fotos que ella además que esta tarde van a estar. La profeta Candy también va a estar acá. Y creo que es momento para que usted en el día, en la tarde pues traiga pues
al Congreso, o llame por teléfono. Sé que mucha gente viajó, pero Dios le ha placido aquí, y Dios habló de algo que se llama resurrección. Y eso es lo que estamos haciendo, creyendo lo que Dios está reconfirmando y hablando. Muchas veces estamos distraídos de aquí para allá y allá para acá y no escuchamos la voz de Dios. Mire, Dios es especialista en cortar nuestra agenda. Y Él nos dice: te corto la agenda, pero no te la quita. Tú tomas la decisión. Entonces, yo quiero en esta mañana hablar sobre lo que Dios me puso esta mañana y parte de la noche, porque lo que tenía para acá, Dios me dijo: no es eso lo que vas a hablar lo que yo voy a poner en tu boca. Y quiero que usted diga conmigo en esta mañana: ambiente, ambiente, atmósfera. Hay un ambiente, hay una atmósfera, y Dios está poniendo un ambiente en esta ciudad. Y para esto quiero que usted vaya primeramente al libro de Génesis, en el capítulo 1. Dice en Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba, es el verbo hu, dice, vino a ser desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre el abismo, sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y la luz fue hecha. Verso 26. Aquí me gozo porque ahí estaba yo ya. Dice, el capítulo 2, perdón, del verso 26. Perdón, capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorío en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Cuando hablamos de ambiente, específicamente, yo quiero que usted hoy me preste toda su atención posible, porque cuando Dios creó al hombre, a usted y a mí, nos creó una atmósfera, un ambiente de su presencia. Y una vez que nos salimos de su presencia, nos desconectamos de Él. Y al desconectarnos de Él, Jesús aplica y dice: separado de mí nada podéis hacer. Usted construye un barco y no lo puede dejar en la tierra porque no es el ambiente por el cual se construyó. El barco tiene que estar en la mar, tiene que estar en el río, para eso se construyó. Igualmente, el hombre fue diseñado, precisamente diseñado, para vivir en la atmósfera de Dios. Y cuando hablamos del Edén, el Edén no es un lugar físico como tal, es una atmósfera, es un ambiente. Por eso no lo han podido encontrar dónde queda el Edén, porque el Edén no es lugar físico, es un ambiente, una atmósfera. Y Satanás logró no engañar a Adán, sino que engañó a Eva. Y Adán accedió al pensamiento de Eva y ocurrió lo que se llama la muerte espiritual
la separación del hombre de Dios. Y es uno que podemos ver y entender que el hombre continuamente tiende a tener una independencia. Por eso se casan y se independizan. Siempre quiere tener independencia, pero jamás y nunca podemos, pero debemos de independizarnos. Jamás y nunca debemos independizarnos de Dios, aunque podemos hacerlo, porque de Él vamos a permanecer continuamente en lo que se llama la excelencia de vida. Entonces, cada vez que usted empieza a estudiar la Escritura, a hablar de acuerdo a lo que Dios está, usted entra en la atmósfera de Dios y empezamos a tener la mentalidad de Cristo y empezamos a hablar como Él habla. Empezamos a caminar como Él camina, como actuar como Él actúa. Y Dios nos ha determinado a nosotros, nos ha hecho como ente moral libre, nos ha dado a nosotros la capacidad de gobernar en este sistema. Por eso Dios nos ha llamado a usted y a mí a gobernar. De una u otra forma, usted gobierna ciertas áreas. Usted gobierna en su casa, usted gobierna de pronto en su empresa, o alguien lo está gobernando usted. Pero usted está diseñado para gobernar. Por ejemplo, usted podemos ver que hay gente que consume droga. La droga no es su gobierno, usted gobierna la droga. El cigarrillo es una planta y la planta no te debe gobernar, tú tienes que gobernarla a ella, tú tienes que dirigirla. Entonces, para eso Dios nos ha puesto en esa atmósfera, aparte de lo que es presencia de Dios, nos ha puesto lo que se llama fe. La fe, conocemos como en los seminarios teológicos se enseña en Hebreos capítulo 11 como los rincones de la fe. Lo que se llama fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el apóstol San Pablo dice, no andamos por vista en cuanto a lo que vemos naturalmente, andamos por fe, llamando las cosas que no son como si ya estuviesen. Por eso tenemos que empezar a aprender a través de la Escritura a ver lo que Dios ve en nuestra vida. Dios puso en nuestra vida, en usted y en mí, puso dones, puso talentos, habilidades, carácter, forma. Dios puso, y todo lo que está ahí en ti, Dios lo puso para ti porque Dios lo necesita juntamente contigo. Por eso hay momentos, días, etapas, donde nosotros no debemos dejar de pasar el momento de Dios. Dejar pasar el momento de Dios significa pasar otro proceso. Y eso fue lo que pasó por años al pueblo de Israel, que vivía de proceso en proceso, retrocediendo. Pero gracias a Dios, que ese nivel de fe que nos ha dado Él, es que nos da una semilla de fe para que nosotros aprendamos a desarrollar esa semilla de fe. La fe no es una opción. ¿Me está siguiendo? No es una opción, voy a ver si yo tengo fe. No, no. Es una determinación que usted tiene que tomar decisión a creer, que es tener la fe, la clase de fe que Dios tiene. Porque usted y yo somos la imagen de Dios. La imagen de Dios representa y quiere decir que nosotros que vemos cuando hablamos, hablamos como Él. Cuando decretamos, decretamos como Él. Cuando caminamos, caminamos como Él. Actuamos como Él actúa. Por eso dice tener la clase de fe de Dios. Ahora, a veces la gente piensa, yo voy a obtener un poquito de fe. No, no. Para caminar en este mundo, en esta atmósfera, el requisito número uno para nosotros es fe. Diga conmigo, mi requisito es fe. No es una opción. Usted va a entrar a un empleo o a un trabajo y usted le ven unos avisos, esos son los requisitos para poder operar ahí. El barco le pasa igualmente, el barco tiene que estar en la mar y hay unos requisitos para estar ese barco en la mar. El avión no lo puedes poner en el mar, el avión tiene que estar en el aire. Usted no puede estar en otra atmósfera. Los peces, cuando usted saca un pez de agua dulce y lo pasa para agua salada, aunque sea agua, el pez no va a funcionar porque no es su atmósfera, no es su ambiente. Y si usted lo saca del agua, lo mata. Quiere decir que cuando usted se sale de la presencia de Dios, entonces usted empieza a morirse, como le pasó a Adán, que se salió de la presencia de Dios, inmediatamente empezó a morirse.
Todo lo que Dios tenía para Adán, todo el dominio, la autoridad, lo perdió, lo negoció en un momento de equivocación cuando tomó una decisión. Ahora, la decisión, usted tiene que tomar decisiones, todos nuestros hombres, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que tomar decisiones diarias, pero sabemos que tenemos que tener una decisión clara, concreta. Si no tomamos una decisión clara y concreta en lo que se refiere a Dios, vamos a vivir muertos. Y eso es una de las cosas que tenemos que ver. La Biblia dice que Dios, hablando Jesús, le dijo: yo les he asignado un reino a ustedes, así como mi Padre me lo asignó a mí. Tremenda responsabilidad cuando Jesús dice, le ha asignado un reino. Y un reino no simplemente se dirige por emociones o de lo que me debe ocurrir. Un reino se dirige cuando hay unos requisitos que Dios puso para operar en ese reino. La Biblia dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles son las cosas que son añadidas cuando Él dice: búscame primeramente a mí? Lo que pasa es que cuando estamos buscando su presencia, los requisitos, todo lo que hemos estado buscando por años, en su presencia, Dios dice: en la fecha tal, el día tal, te toca esto. Esto es lo tuyo, este es el arma, como cuando un Rambo va a la batalla, se lleva toda la infraestructura, pero en cada momento y oportunidades que empieza a utilizar ciertos tipos de armas, no las puede usar todas. Entonces, cuando dice, busca primeramente mi reino, está diciendo, al buscarlo, dice, yo soy el que te voy a dar todas las directrices, cómo vas a operar en ese momento. En esa atmósfera. Hay atmósfera, escúcheme bien, hay atmósfera donde usted la ve y dice, no es el momento para entrar ahí. ¿Me está siguiendo? Entonces, Dios nos dice a nosotros, caminemos y actuemos de acuerdo a lo que Él nos muestra en el reino. Jesús nos enseña, dice, no hago nada en este mundo si no veo al Padre hacerlo primero. ¿Usted me está siguiendo? Entonces, muchas veces dramáticamente la gente hace cosas que otro hace. No es hacer lo que otro hace, es hacer lo que Dios dice y cuando el momento que hay que hacerlo. Cuando lo hace Dios a través de nosotros, hay un impacto en el mundo espiritual y empiezas a obtener victorias y empiezas a tener gobierno, no solamente en la ciudad, no solamente en tu negocio, sino donde llegas. Hay un momento de gobierno que cuando el diablo te ve, cuando los demonios te ven, dice, hay alguien que camina en total obediencia y viene enviado por el Padre a ese lugar. Ahora hay personas que los gobierna el dinero. Dígale que está a su lado, el papelito no te debe gobernar. No importa, llámese dólar, euro, pesos, yen, lo que le quiere decir. Ese papelito no te debe gobernar. Tú tienes que gobernar el papel. Por eso, ese papel es tan hipócrita que no quiere estar contigo. Hello. Hoy se pasa por otras familias, se va por otras ciudades, pero el que permanece en Cristo Jesús, el que sabe el gobierno de Dios, el momento, escúcheme, no es para enriquecerte, es para compartir. Cuando ese pensamiento está en ti, Dios dice, añade más, añade más, añade más. No es entrar a invertir para sacar, es invertir para compartir. Porque de tal manera es un principio espiritual, de tal manera amó Dios al cosmos, al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Dios vino espíritu, alma y cuerpo, espíritu de hombre, alma de hombre, cuerpo de hombre. Vino Jesús en la tierra y lo entrega al Padre. ¿Para qué? Para recoger una cosecha tan grande, llena de
hombres